Amigo el pastor Franklin Arias, como todos los días a esta hora de las 10 de la noche, estamos aquí con el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que está en sintonía con la emisora Evangelio a través de la internet, una emisora online que respira vida espiritual para tu vida, para tu alma, para tu corazón. Hoy queremos hablar acerca del tema de la salvación. Queremos estar hablando acerca de este tema, la cual, amén, ha sido garantizada a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy queremos estar dando lectura a la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a estar hablando aquí en Hebreos, su capítulo 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es preciso que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos delicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Escuchen bien, o si fuéramos negligentes en cuanto a esta salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada primeramente por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Padre, gracias por tu santa y eterna palabra, porque tu palabra es fiel y es justa y es verdadera. Permítenos, Señor, entender, Padre, y hablar tu palabra, que sea de edificación y de gran bendición para cada oyente. Gracias, Señor, por los hermanos que están en sintonía a través de esta plataforma de la emisora Evangelio y también a través de Facebook Live. Padre, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Hoy queremos hablar acerca del tema de la salvación. Quiero decirte que la salvación es un regalo de parte de Dios. Es un regalo el cual Dios entrega en las personas que creen, amén, y aceptan, reciben a Jesucristo como su Señor y su Salvador. La salvación es importante, amén. Así como existe la salvación, existe también la condenación. Jesús, al entregar su vida en la cruz del Calvario, nos redimió, amén, de la condenación del pecado. Escuche bien, y también de la condenación eterna. Podemos entender que entre la salvación y la condenación eterna hay una gran diferencia, porque en la salvación que proviene de Cristo, porque fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario, fue quien sufrió todo el maltrato, todo el dolor. Cristo entrega la salvación, la cual su Padre, amén, delegó en Cristo esta función tan grande y tan especial de morir en una cruz, con llanto, con dolor, pero al tercer día, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesucristo es resucitado de entre los muertos por su Padre Celestial. Escuche bien, al Cristo morir en la cruz, ahí vino un rompimiento, amén, de la maldición del pecado. Ya en mí, que acepté y recibí a Cristo, ya el pecado, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, ya el
pecado no reina en mi corazón, ya no reina en mi alma, ya no reina en mi vida. Al yo aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi alma, el pecado no debe reinar en mi cuerpo mortal, como dice el apóstol Pablo. Amén. Ahora bien, hay una gran diferencia en lo que es la salvación. La salvación la obtenemos a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Esto da lugar, como ya te he comentado, que el pecado, que es el que limita que el hombre obtenga la salvación, ya en ti y en mí, el pecado no es un obstáculo para ser salvo, porque en sí, en Cristo Jesús, somos salvos. Ahora, como hemos leído la palabra de Dios aquí, en el capítulo 2 de esta maravillosa escritura de a los Hebreos, capítulo 2, dice aquí: por tanto, es preciso que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El creyente tiene siempre que mantenerse activo. El creyente siempre tiene que estar meditando en las cosas que hemos oído. ¿Cuál es este mensaje que hemos oído? Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de salvación. Es el mensaje, amén, el cual Dios ha destinado, el Dios del Todopoderoso ha encomendado, amén, y ha dicho en su palabra que debemos de estar atentos al mensaje de la cruz, al mensaje de la salvación por medio de Jesucristo. Si no estamos atentos a este mensaje, que es el mensaje de todos los tiempos, el mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, este es el mensaje de todos los tiempos. Si nosotros no estamos atentos a este mensaje, lo que hacemos es que nos deslizamos. Por esto hay muchas personas que se han deslizado, personas que estaban con nosotros, eran creyentes fieles, eran músicos, eran adoradores, eran pastores, eran evangelistas, eran maestros, eran personas de llamado de ministerio y hoy no están con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no atendieron al mensaje de la cruz. No atendieron con firmeza, con seriedad, el mensaje de salvación que es por medio de la salvación de Cristo. Ellos a través y por medio del sacrificio de Cristo. Estas personas que se deslizaron, ellos empezaron a enfocarse en cosas, amén, que no tenían fundamento bíblico y se deslizaron, se apartaron, se fueron, amén, lejos del camino de Dios. Ahora dice aquí que nosotros tenemos que estar atentos para no deslizarnos, bendito sea el Cordero de Dios, para no cometer el error que estas personas cometieron, bendito sea el Cordero. Amén. Tenemos que estar firmes, hermano. Usted no puede permitir que nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie a usted le robe este mensaje, que es el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje, amén, que el hombre y la mujer, por medio del sacrificio de Cristo, su sangre que derramó en aquella cruz, puede obtener y tiene la salvación. Es por medio del sacrificio de Cristo. Ahora dice aquí, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, escuchen bien, se refiere a la ley de Moisés. Si aquella ley el Señor permitió, amén, que fuera entregada, amén, que fuera entregada, escuchen bien, y muchas palabras proféticas, también por medio de ángeles. Si fue firme, escuche bien, esta palabra que fue entregada de parte de Dios por medio de ángeles, si esta palabra fue firme, aleluya, escuche bien, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga y retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidáramos una salvación tan grande? Si fuéramos negligentes, ¿cómo escaparemos? Si en la antigüedad el Señor entregó mandamiento por medio de ángeles, si el Señor castigó naciones enteras por medio de ángeles, como es el caso de Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que castigar la maldad de aquellas dos ciudades y de otras ciudades pequeñas que estaban en sus alrededores, porque solamente nos enfocamos en Sodoma y Gomorra, pero habían otras ciudades que estaban por ahí en sus alrededores, que también fueron destruidas por el pecado que ya había subido ante la presencia de Dios. Escuche bien. Si esta palabra fue firme en aquella ocasión, en aquel entonces, y aquellas personas recibieron justa retribución por sus maldades, por sus pecados, ¿cuánto más nosotros, ya teniendo el mensaje de la cruz, ya teniendo escrito que el Hijo de Dios fue lacerado, maltratado, herido, en una cruz colgado, siendo el Hijo de Dios, sus manos clavadas, su costado traspasado, sus pies traspasados por clavo? Si todo este sufrimiento lo pasó Cristo, hermano, y si nosotros llegáramos a pasar todo esto por alto, ¿usted cree que vamos a escapar? Claro que no vamos a escapar. Tenemos que orar fuertemente al Señor por las personas que todavía no son creyentes, que no son cristianos. ¿Por qué? Porque a ellos no le va a condenar, oiga bien, solamente el pecado que están cometiendo y que están haciendo visiblemente ahora. No es solamente esto lo que lo va a condenar a ellos, es ellos rechazar el sacrificio de Cristo. Es ellos al ignorar, rechazar y no creer y no aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es lo que lo va a condenar a ellos. Y tenemos que orar para que muchas de estas personas despierten. Amén. Y puedan estar apercibidos, puedan decidirse por Cristo. Tenemos que orar fuertemente, iglesia. Ahora dice aquí, nosotros no escaparemos si descuidamos y si no estamos atentos al mensaje de la cruz. ¿Cómo escaparemos nosotros si fuéramos negligentes en cuanto a una salvación tan grande que se nos entregó? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, escuchen bien, primeramente Jesucristo en su vida ministerial comenzó a hablar acerca de la salvación. Comenzó a doctrinar, a hablarle a las personas que tenían que tener o tenemos que tener un corazón limpio para ver a Dios. Jesucristo comenzó a doctrinar y a enseñar acerca de esta salvación. Jesús habló y dijo que el que no se hace como un niño aquí en esta vida no podrá entrar al reino de los cielos. Amén. No podrá entrar al reino de los cielos. Jesucristo dio enseñanza fuerte hasta que nos dice de amar a nuestros enemigos, de dar agua, pan a nuestro enemigo. Escuche bien, de amar a los que no nos aman a nosotros. Todas estas enseñanzas Jesús la dijo, enseñó, trajo el mensaje de salvación. Jesús también dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar la vuestra. Todo esto es parte del mensaje de salvación. Pero hoy en día escuchamos mucha gente enfocado en otras cosas, cuando el mensaje de salvación y el evangelio hablan de muchas cosas que nosotros tenemos que someternos a esto y debemos de vivir conforme a esta palabra. Ahora dice aquí que cómo escaparemos nosotros si fuéramos negligentes en cuanto a la salvación, la cual fue anunciada publicada primeramente por el Señor. Y dice también que ha sido confirmada, escuchen bien, la salvación
por los que oyeron. ¿Quiénes fueron esos? Los apóstoles. Ahí estuvo Pedro, Juan, todos estos apóstoles. Después que Cristo muere, resucita de entre los muertos. Escuchen bien. Y Jesús vuelve a su lugar donde estaba sentado a la diestra del Padre. Entonces los apóstoles comienzan a predicar. Después que el Señor les llena del Espíritu Santo, como le dijo, que ellos no podían moverse de Jerusalén hasta que no fueran revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí que los apóstoles, ellos siguieron predicando acerca del mensaje de salvación y haciendo milagros y proezas, porque Dios estaba con ellos. Quiero decirte, iglesia, que nuestro propósito principal es anunciar el evangelio de salvación. Este es nuestro propósito principal. Muchas personas se han enfocado en la prosperidad, se han enfocado en muchas cosas, se respetan estos puntos y estas cosas. Ahora bien, no enseña a la gente a ser próspero poniendo mano, haciendo lo malo, con dinero no apto y no ganado en buena lid. Amén. Dios bendice y prospera, pero es conforme a su palabra. Ahora, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio. Y esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo trato cada día de enseñarle a las personas acerca del evangelio. Amén. El evangelio es que cambia y transforma al hombre. Usted dirá, pero pastor, ¿qué es el evangelio? El evangelio es buena nueva de salvación. El evangelio es lo que está escrito en la Santa Biblia, en la Santa Palabra de Dios. Este es el evangelio. Amén. Entonces, el que vive conforme al evangelio va a ser una persona bendecido, próspero. Será una persona bienaventurado. Como yo siempre le digo a la iglesia que estoy pastoreando al junto de mi esposa, el Señor, con el simple hecho de yo ser cristiano, que le entregué mi vida y mi corazón a los 15 años, ya hace 22 años y pico de esta decisión. Yo le digo a los hermanos y a la iglesia que pastoreo, ahí está el hermano Warner, yo le digo a ellos que el Señor me ha librado de muchos males, me ha librado de muchos sinsabores. Solamente con yo ser cristiano, solamente con yo ser predicador y practicante de lo que dice el evangelio. Usted no sabe la bendición que es ser cristiano. Aleluya. Si el mundo entendiera, si el mundo comprendiera el significado de ser cristiano, de ser evangélico, el mundo fuera otro. El mundo viviera diferente. El mundo estuviera en una decisión diferente y una posición diferente en la cual se encuentra. Ahora, dice aquí que la salvación fue anunciada primeramente por el Señor, luego confirmada por quienes oyeron, los apóstoles. Y nosotros que estamos ahora en pleno siglo XXI, seguimos anunciando el evangelio que predicó Jesucristo, que predicaron los apóstoles, que estamos predicando. Este es el evangelio de salvación, el que está en la Biblia, la palabra de Dios. Dice aquí, testificando juntamente con ellos Dios, haciendo prodigios, señales y diversos milagros. Cristo comenzó haciendo prodigios, milagros, proezas, predicando. Pero los apóstoles también, Jesús le dijo que en su nombre ellos iban a hacer cosas mayores. Ahí vemos a Pedro, el hombre de Dios. Escuchen bien, cuando las personas le colocaban los enfermos en la calle, en el camino por donde Pedro iba a pasar, solamente con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban, el ciego veía, el manco recibía su mano, solamente con la sombra, porque Jesús dijo a ellos
que en su nombre ellos iban a hacer cosas mayores que la que él hizo. Mis hermanos, a Cristo nunca se le cayó una persona de un lugar y cayó muerto en el mismo momento. Pero a Pablo sí. A Pablo, mientras él estaba predicando en un lugar, se le cae un joven llamado Éutico de una ventana. Él estaba y se quedó durmiendo. ¡Pa! Y cayó y se mató. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el apóstol Pablo oró al Señor y Éutico recibió vida nuevamente después que estaba muerto. Ese es el evangelio. El evangelio no es palabrería. El evangelio, no. El evangelio tiene que ser el que dice la Biblia, que cambia al hombre por dentro, lo cambia por fuera. Son sanados, libertados los cancerosos, son libertados los endemoniados. Ese es el evangelio. Y en la iglesia, que por la gracia de Dios estoy pastoreando, tenemos testimonio de hermanos y hermanas que han sido sanados, que han sido liberados, que han sido libertados. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ahora, dijimos al comienzo que íbamos a hablar acerca de la salvación. Este es el evangelio, es salvación. Es liberación. Es sanidad. Es restauración, es fortaleza para todo aquel que cree. El evangelio unifica los matrimonios que están desunidos. El evangelio trae obediencia a los hijos que son desobedientes con su papá y con su mamá. El Señor, a través del evangelio, cambia y transforma al hombre y a la mujer, y lo hace más serio y responsable en este mundo. Así que vamos a seguir predicando el evangelio. Hoy en día el evangelio ha sido y está siendo muy atacado, porque se han filtrado mucha gente charlatanes dentro del evangelio, que se han filtrado como cristianos, como evangélicos, pero en realidad en el corazón nunca lo fueron. Escuche bien, una persona que verdaderamente ama y respeta a Dios y respeta el evangelio, no ensucia el evangelio, porque el evangelio es santo, el evangelio es puro, el evangelio es honesto. Esto fue lo que dijo Pablo, que hay muchos que quieren pervertir el evangelio, pero en realidad el evangelio en sí es santo y es puro. El evangelio forma al hombre y forma a la mujer. Si no, pregúntemelo a mí, que fui formado por el evangelio. Pregúnteselo a miles y miles y millones de cristianos alrededor del mundo, que hemos sido cambiados y transformados por medio del evangelio. El evangelio a mí me hizo un joven templado, prudente. Me formó para que tenga una esposa y tenga mis hijos y no esté por ahí buscando lo que no se me, lo que no es mío. Amén. El evangelio forma al hombre y forma a la mujer. Ahora, la persona tiene que dejarse formar del evangelio, porque no es una varita mágica, como mucha gente cree. Es que el evangelio está ahí y tú vas a empezar a leer la Biblia, a escudriñarla y a someterte a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No te asustes, que el evangelio de Cristo no te va a quitar lo que es bueno. Él solamente te va a quitar lo que es malo. Todo lo bueno te lo va a dejar. Tener una mujer, respetarla, amarla, valorarla, cuidarla, proveer para ella, para los hijos. Todo esto es Jesús a través del evangelio te va a dejar todo eso. Ahora te va a quitar el chisme, la mentira, la difamación, la lujuria, la vanidad. El Señor a través del evangelio te va a quitar toda mala maña que uno trae del mundo. Pero las cosas buenas Él te la va a dejar. Mire qué lindo que es el evangelio, que solamente nos quita las cosas malas y las cosas buenas nos las deja. Alábale que Él vive. Así que el evangelio es
salvación. En el Evangelio de Cristo está la salvación. Es en el Evangelio de Cristo. Una persona puede traer un evangelio diferente y anunciar y predicar cosas diferentes. Bueno, esa persona le va a dar cuenta al Señor en aquel día, pero el evangelio es uno. Uno es el evangelio. Uno. Un solo es el evangelio. Y aunque existan miles y miles y millones de congregaciones cristianas alrededor del mundo, todas tienen que ser dirigidas por ese mismo evangelio. Escuche bien, escuche bien, escuche bien que lo que le estoy diciendo es real. El evangelio es un solo. Y no importa que usted sea de tal ministerio, de tal iglesia, de tal concilio, de tal movimiento, tiene que ser dirigido por el evangelio de Cristo, porque es un solo evangelio. No hay dos. Así que continúe hacia adelante usted, hijo de Dios, hija de Dios. Y los amigos que están escuchando este mensaje, quiero decirle, es el tiempo de decidirse por Cristo. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de venir al Evangelio de Cristo para tomarlo con seriedad, con prudencia y con honestidad. Amén. Quiero orar, quiero saludar en este momento a Benjamín Franklin Arias, mi amigo, mi hermano. Dios te bendiga, príncipe del Señor, mi hermano Benjamín Franklin Arias. Dios te bendiga a ti y a tu amada esposa, esa bella mujer que Dios te ha dado y que te ha bendecido el Señor con ella. Dios bendiga a tus hijos también. Dios bendiga a mi hermano Wagner. Dios te bendiga, Wagner, miembro de la iglesia Tiempo de Buscar a Dios, Luz y Salvación, que por la gracia de Dios estoy pastoreando con mi amada esposa. Gracias al Señor que mi hermano Wagner y su esposa Francisca y su niño Misael están firmes en el Señor, en el Evangelio. Muchas felicidades. Dios bendiga también a Luis Páez. Dios te bendiga, Luis. Yo sé que has sido bendecido en gran manera con esta palabra en esta noche, en esta hora. Juan Fernelis Ortiz. Dios te bendiga, Juan Fernelis Ortiz. La paz del Señor en ti y en toda tu familia. También saludar a Miriam Cruz. Dios te bendiga, mi hermana Miriam. Que la paz del Señor también sean sobre ti y sobre toda tu familia. Bendecir y saludarte a ti, que desde tu casa, desde diferentes lugares del mundo, a través de esta plataforma del emisor Evangelio, está en sintonía desde tu casa, a través de la aplicación de la emisora evangelio.com. Hay una buena noticia para los hermanos que quieran sintonizar la emisora sin tener que descargar la aplicación, la cual se encuentra en Play Store. Usted puede descargar la aplicación de esta emisora Evangelio colocando en Play Store emisora Evangelio. Le va a aparecer el icono, que es una Biblia en blanco con un micrófono encima. Descárguela, que esa es. Ahora, la buena noticia que le tenemos es que en el buscador de Google de su teléfono, usted coloca emisoraevangelio.com, todo junto, emisoraevangelio.com en Google desde su teléfono y lo envía directamente a la emisora. Hay un icono, un play pequeñito a la mano izquierda de su teléfono y usted le va a dar y va a sintonizar la emisora. También a través de la barra de dirección de su computadora, usted coloca emisoraevangelio.com y le va a dirigir al lugar que ya le he dicho. Y va a seguir dando los pasos que ya le comenté. Amén. Así que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre ti, sobre toda tu familia, y será hasta mañana con el favor de Dios. Dios te bendiga.